la mejor de las tardes, amigos. Qué bella tarde. Dejó de llover, porque la tarde sabe que es donde nos gusta celebrar, estar vivos. Y en vivo, en una revista como esta, y los lunes muchísimo más. Uy, pero este lunes está hoy. Muchísimo sabor, sin dudas, como siempre decimos. Y qué suerte que hayan regresado nuestros chefs, que hayan otros invitados también. Claro. A ver, el tema de hoy, amigos, le va a fascinar. Y lo mejor es cómo hemos estado en sintonía todos. Venimos trabajando en este tema bello, bueno, hace más de un mes, motivados por el aniversario 30 de la Ruta del Esclavo, que también ahora, y van a ver por qué se cambió, y se llama Ruta del Esclavizado. De hecho, estamos viendo imágenes de la mesa. De la persona esclavizada. Y entonces va a ser hoy un programa muy particular. Están viendo una mesa que han preparado 3 de nuestros invitados, con Bello a la cabeza, que es todo un ejemplo de la huella de, digamos, la comida africana en la comida cubana. Y aquí se unen muchos aspectos, se unen hoy todo lo que vamos a hablar, este proyecto hermoso, la Ruta del Esclavo, que Leiber también ha tenido que ver con él porque estuviste en un evento importante. Sí, ayer estaba en el paso inaugural de Timbalaye, que justamente, como bien dices, tiene muchísima relación con el tema de hoy, y estuve ahí acompañando a varias personalidades. Estaba Miguel Barnet, con quien tuve la suerte de coincidir, te mandó saludos, dice que siempre que puede ver la revista. Qué bien. Así que el saludo para el maestro. Qué bien. Y sí, Timbalaye hasta el 31 va a estar sucediendo en la capital con diferentes actividades, y por supuesto que hay que estar atento a todo lo que acontezca en este importante evento. Qué bueno que Barnet me mandó un saludo. Él sabe que yo adoro con su poemario con pies de gato, y siempre voy con pie de gato, maestro. Pero además, hoy que estamos hablando del aniversario 30 de la Ruta del Esclavo, que cambió su nombre, pero yo quiero seguir diciendo Ruta del Esclavo para que ustedes lleguen, sean los especialistas quienes nos hablen por qué cambia a Ruta de las Personas Esclavizadas. Es Barnet el coordinador general de este gran proyecto que auspicia la UNESCO y que ya llegó a 30 años. Hoy vamos a contar con la dicha de que esté con nosotros el director de la Casa de África. Es toda una institución en el Caribe, en América y por supuesto en Cuba, con más de 30 años de existencia. Está con nosotros Granado, y viajó desde Matanza, que estoy muy feliz, la directora del Castillo San Severino, museo, bueno, antes de la Ruta del Esclavo, ahora de Ruta de Personas Esclavizadas. Hay un museo hermoso en Matanza. ¿Pero por qué en Matanza? ¿Por qué en un castillo? Porque es uno de los museos más importantes de todos los países que tienen el proyecto La Ruta del Esclavo. Bueno, pues ese va a ser el centro de nuestro programa, y luego Bello se suma con un estudio de comidas específicas que son herencia de esta Ruta del Esclavo, de esta llegada de los esclavos a nuestro país, y entonces ahí van a recrear esa mesa que vieron, van a recrear platos, digamos que de una primera etapa, cuando llegan, que tiene gallina, ese es con gallina al caldero y mala rabia. Luego cuando se comienza a fusionar con la comida que traían los españoles, que comenzaron a cocinar los españoles, y ahí viene Yenia con un chilindrón de cordero y pudín de plátano. Qué bien. Y luego Bello, que ya es esta comida criolla, ya es esta mixtura fabulosa, que Bello le ha puesto a su plato, es machuquillo de plátano con tasajo al palenque, y lleva postre, bollitos de malanga y yuca, y ahí la salsa, que ya la probé, es fabulosa, salsa de tabaco, guarapo y ron. La probé, se siente. Sí, claro. ¿Ah, la probaste? Seguro, es muy temprano. Bueno, es una fiesta hoy del sabor, es una fiesta de la historia, es una fiesta de este proyecto que ya tiene 30 años, la Ruta del Esclavo, o como se llama ahora, Ruta de Personas Esclavizadas. Con nosotros, que ese sería el centro, pero para tener un mejor programa tenemos unos invitados en las noticias culturales. Así es, Raquel, invitados de lujo. Hoy nos engalanan con su presencia en el set una pareja de cine. Manuel Herrera, cineasta cubano, conocido por todos, y es Linda Núñez, esa gran actriz del cine, la televisión en nuestro país. A Manuel Herrera le entregaron hace muy poco el premio Lucía de Honor, que entrega el Festival de Cine de Jiwara, de mi tierra. Y bueno, viene a contarnos un poco de esa experiencia, de lo que vivieron en el Festival de Cine. Linda tiene varios proyectos, en fin, vamos a estar acercándonos a ambos, que son premios nacionales de cine también, y que hoy han querido acompañarnos. Así que estoy sumamente feliz y honrado con su presencia, como bien decías. Sin dudas, un programa de lujo este lunes. Bueno, es que no me quiero dar importancia, pero lo tenemos todo
O casi todo. ¿Y qué música? ¿Qué música? Bueno, tenemos? vamos a comenzar con un joven artista que pertenece a la asociación Hermanos Saiz. Aquí está Jay Milo desde Pinar del Río, Cubano Seré, en la portada musical de Tarde en Casa. Yo vengo de tierra colorada y en el alma, como en mi pecho, tengo clavada la raíz de palma. Y no se me olvida, no, a donde vaya, que yo vengo donde nace el son, rumba y guaracha. ¿Cómo es? En las buenas, me corre guarapo de la caña, tabaco y robo, y en el pico de la loma está mi casa. Tengo la clave tremado, el son que tanto baila la vecina. Dame la che y la bendición, babalao que me apadrina. Huele a café cada mañana, traigo el aroma de la guatarraya. Tengo la mezcla de toda la raza y que cubano hace que volar. Dominó y un trago en la esquina y nada más. Cubano hace que volar. Con guitarra tres para la música guaira. Cubano hace que volar. Bendice, madrina. Cubano hace que volar. En mi sangre llevo de ADN todo lo místico. Tengo el baile y la música que es lo primerísimo. También tengo mi lenguaje, a donde vaya, y una forma de expresarme que no se ensaya, mamá. Las mujeres, única entre todas las caribeñas, picante y flow, y ese ritmo que al bailarlo tú te enfermas. Tengo la clave 2 más 3, la rumba que tanto baila la vecina. Tomo los pijamaches, bendiciones, madrina. Y dale play a la pelota, tráeme un trago que se me agota. Tengo la mezcla de toda la raza y que cubano hace que volar. Dominó y un trago en la esquina y nada más. Cubano hace que volar. Con guitarra tres para la música guaira. Cubano hace que volar. Bendice, madrina. Cubano hace que volar. Cubano hace que volar. Cubano hace que volar. Cubano hace que volar. Yo soy cubano de monte adentro. Cubano hace que volar. Mira, yo soy guairo, no quiero invento. Cubano hace que volar. Te regalo azúcar y no quiero vuelto. Cubano hace que volar. Yo soy la llave del mar caribeño. Cubano hace que volar. Jay Milo, ¿tú sabes cómo es? Repetimos la frase de ese joven, si van al Museo de África dirían, hacer qué volá con el Museo de África, porque es una joya, porque tiene más de 30 años y porque desde allí, bueno, pues se llegó a este gran proyecto de la UNESCO que es la Ruta del Esclavo, que cumple 30 años. Y para mí ha sido un placer llegar al museo y poder conversar y conocer a su director por más de 30 años, que es Granado. Alberto Granado, bienvenido. Muchas gracias. Alberto es máster en antropología y es director de la Casa de África, como le explicaba, y bueno, uno con él disfruta de toda la cultura que hay detrás de objetos que hay en el museo. Pero, Granado, yo quisiera que le explicara a los amigos qué pasa en el mundo, por qué es tan importante, por qué la UNESCO crea este proyecto de la Ruta del Esclavo, que Cuba es una de las que mejor lo desarrolla en el mundo. ¿Por qué fue necesario hacerlo y por qué es tan importante? Bueno, primero agradecer estar aquí en el programa y bueno, siempre hay que destacar la figura, como bien decías tú, de Miguel Barnet, que es de los fundadores de este proyecto, que fue de los que insistió en la creación de que este proyecto visibilizara toda la crueldad que era
que se había producido con estas personas que habían sido arrancados de su continente, de sus lugares de origen del continente africano. Pero también Barnet siempre insistió que Cuba tenía que ser, de alguna manera, tener un lugar protagónico, y dentro de ese lugar protagónico él siempre pensaba en la isla de Cuba, pero específicamente en Matanzas. Y esas son ideas de Barnet que se han ido materializando con el tiempo, que creo que tenemos que reconocer en este 30 aniversario, toda la lucha de Barnet a través de la Fundación Fernando Ortiz en visibilizar este cruel proceso que fue la trata de personas esclavizadas. Hay veces uno cuando habla del proyecto Ruta del Esclavo no lleva toda la dimensión de la crueldad que encerraba este proceso, porque eran personas que eran arrancadas de su lugar de origen, pero además trasladadas de las diferentes formas más crueles y después divididos y vendidos como verdaderas mercancías. Pero lo interesante es cómo se produjo una resistencia cultural que hemos heredado nosotros los cubanos. Y que creo que esa resistencia cultural es la que ha conllevado a que somos lo que somos hoy. Somos cubanos con una fuerte raíz africana, con toda esa mezcla también que existe del continente europeo, pero que el componente africano le ha dado un toque especial a este tema. Por eso es que el museo también de alguna manera se convierte en una sede natural de este proceso, porque es que el museo surge y se crea para que nuestro pueblo conozca mucho más en la década de los 80, específicamente el 6 de enero de 1986, conozca mucho más sobre la historia, la cultura y el arte africano contemporáneo, a través de los propios objetos que... Eso quería que le explicara un poco a los amigos, porque ahora en este aniversario 30 de la Ruta del Esclavo, y luego quiero que me diga por qué cambia a las personas esclavizadas, porque es muy reciente el cambio que hizo la UNESCO. La Casa de África es eso, es de esos grandes logros que hacen. Ruta del esclavo hay en muchas partes del mundo, hay en el Caribe. Sí, casi todo, o sea, hay un conjunto de países con los cuales lo componen, pero Cuba es el país que pero más peso tiene en ese reconocido por la trabajo. UNESCO, Sí. somos los más importantes. Se ha creado una comisión nacional que abarca toda la isla, pero que ha tenido diferentes equipos de trabajo que han tratado a la investigación, pero también llevar esto a las escuelas, llevar a los proyectos sociales, a que la gente comprenda la necesidad de entender este cruel proceso que fue la esclavitud y por qué de Ruta del Esclavo esclavizado. Es que ellos no nacieron esclavos, ellos fueron convertidos en esclavos, ellos fueron arrancados de sus lugares de origen, ellos fueron quitados de aquellos antiguos reinos y civilizaciones e imperios que existían en África para convertirlo precisamente en personas esclavizadas. Y una de las cosas que uno aprende en su museo, y le digo suyo por el sentido de pertenencia, a través de algunos objetos, es que no venían de un país tan atrasado como nos hicieron creer. Sí. Es decir, África en el siglo XVII trabajaban los metales como vimos. Sí. Nos hicieron creer de que eran... Trataron de borrar todo, la esclavitud y la trata esclava, trató de borrar todo el desarrollo que podía haber tenido África en su momento determinado, en diferentes manifestaciones. Ya le decía que fue un continente muy desarrollado, tuvo las primeras universidades, fueron los primeros en trabajar en metal, como te explicaba, en trabajar en marfil, en el trabajo de la agricultura, y tenía sus propios desarrollos y civilizaciones, y tenía sus propios conflictos entre ellos, pero que no salían del propio continente. La trata trató de borrar toda esa historia para convertir el ser humano en un esclavo. Por eso es que, a petición de Cuba, y ahí tengo que volver a mencionar al doctor Miguel Barnet, se insistió mucho en que no eran una ruta de esclavos, eso era algo discriminatorio, sino personas que fueron convertidas en esclavos, por eso la ruta de las personas esclavizadas. Exactamente, y por eso también un museo que existe de esta ruta de personas esclavizadas tiene muchísimo éxito y queda en Matanzas. Mi próxima invitada llegó de Matanzas hace muy poco, siempre estaré agradecida, directora de este museo, que hoy visite De Tarde en Casa. En breve estaremos conversando con Isabel.
Pues sí, para mí es un placer recibir a esta doctora en Ciencias de la Educación, máster en Didáctica de la Historia y durante mucho tiempo directora del Castillo de San Severino, museo de la ruta de las personas esclavizadas. Isabel Hernández, a quien doy la bienvenida. Gracias, Isabel. Muchas gracias. Qué bueno tenerlos juntos porque, bueno, vienen trabajando. Hay un evento por estos días también importantísimo a propósito de este aniversario 30 de la ruta de las personas esclavizadas. Pero, ¿por qué Matanzas y el museo en un castillo, doctora? Muy bien. Bueno, en el caso de Matanzas, Matanzas ha sido reconocida como el lugar que tipificó el fenómeno de la esclavitud de plantaciones en Cuba a escala de toda la isla. Precisamente apoyándonos en esto y en que entonces el legado cultural que hoy exhibimos es muy abundante y variado, con una presencia muy alta de lo que África ha aportado a nuestra cultura. El doctor Miguel Barnet en el año 95, en 1995, bueno, pues decide, propone y se le aprueba que la segunda reunión del proyecto Ruta del Esclavo, que había nacido un año antes, bueno, que esa segunda reunión y primera organizativa fuera aquí en Cuba, pero específicamente en Matanzas, reconociendo con ello toda la importancia de Matanzas en el fenómeno. Además de hacerse la reunión en Matanzas y que estuvieron allí los representantes de todo el Comité Científico Internacional, hubo también entonces propuestas porque para darle, poder cumplir los objetivos de este proyecto hay un conjunto de acciones, dentro de las que está crear museos de esa temática. Y bueno, pues se propone también que la sede de un museo de esa temática en Cuba fuera Matanzas. Matanzas entonces tenía varios lugares porque marcó mucho el fenómeno al territorio matancero y pudo haber un museo de esta temática en cualquier lugar de Matanzas. Matanzas tiene un lugar muy destacado asociado a la esclavitud, como es Triunvirato, donde ocurrió una de las más importantes sublevaciones y que existe allí el monumento al esclavo rebelde, pero bueno, se escoge al Castillo de San Severino, monumento nacional que se encontraba en los momentos en que el proyecto está proponiendo la existencia del museo en un estado prácticamente de abandono, aunque estaba ya en manos de Cultura como monumento nacional que era y que es, y entonces, bueno, se decide que este lugar, que está ubicado muy cerca de la vía de comunicación entre dos polos turísticos más importantes de nuestro país, La Habana y Varadero, que además uno de los objetivos de la UNESCO es también exhibir la multiculturalidad que esa presencia de África trae al Caribe, por lo tanto su ubicación geográfica lo ayudó, pero también el tener vínculos directos con el fenómeno de la esclavitud, construido con la mano de obra de los esclavizados y luego en una función represiva, porque a él fueron a parar esclavizados y sus descendientes por justas acciones de rebeldía, ya que el castillo durante mucho tiempo cumplió la función de prisión. Y esto es entonces lo que hace que el castillo, bueno, pues sea la sede hoy de ese museo. Visita obligada es el castillo. Pero hoy estamos en un lunes de cocina que motivó muchísimo este tema. Desde sus saberes, desde sus investigaciones, ¿cómo definirían la huella de África en la comida cubana? Bueno, creo que la huella de la cocina africana en la cocina cubana está vista prácticamente en toda la vida cotidiana, desde la comida esa llamada de barracón, lo que quizás los esclavizados recordaban de su comida de origen, que son elementos, son comidas más elementales, hasta la comida más sofisticada, porque quienes cocinaban para esos grandes amos, hay veces se le orientaban que se hicieran ciertos platos, pero siempre el que cocina lo sabe, quiere dar su aporte, y ahí está el aporte africano. En los condimentos, en los sabores, en la presencia de algunos elementos de que existían en África o no existían en África, pero que le daba le recordaba al esclavizado esos olores y esos sabores del continente africano. Por lo tanto, opino que en todo está presente. Bueno, y hoy está presente en nuestro programa en alguna medida porque, bueno, sé que hubo reuniones del chef Bello y así se van a recrear hoy en nuestro programa. Digamos que hay 3 momentos de ese devenir, de esa huella de África en el desarrollo de nuestra comida y que se reconoce como parte de nuestra cocina criolla, cocina cubana.
No se vayan, porque hay muchísimas preguntas del público. Sé que va a tener que repetir bien la dirección del museo, cómo disfrutarlo, igual que la de la casa, pero para ellos será más adelante. Ahora vamos a pasar al primer plato. Bien, en breve vamos a ver el primer plato. Pues entonces está con nosotros una de las alumnas del Chef Bello, que ya ha venido a nuestro programa en otras oportunidades, pero esta vez ha disfrutado muchísimo el plato que trae Yanesis Lugo. Un placer. Bienvenida, porque estás abriendo nuestra historia de los platos hoy. ¿Este sería? No, esto sería la parte de la cocina de barracón. De la cocina de barracón. Claro. ¿Qué lleva? ¿Qué has Pues preparado? nada. Después de un arduo trabajo de mesa, 1 mes y medio preparando el programa, consultas con la Casa de África y demás, e incluso referencias bibliográficas, pues nada, llegamos a la conclusión que el plato más idóneo para presentar hoy sería la gallina asada en caldero. La gallina. ¿Por qué? Porque era uno de los platos principales que comían en esa época los esclavos. Ahora, ¿cómo vamos a hacerla? Fácil, vamos a tomar un muslo y un contramuslo de la gallina. Vamos a colocar una película de aceite, vamos a sellarla bien por 3-4 minutos y después le vamos a incorporar las hierbas aromáticas. Las hierbas aromáticas que eran normalmente lo que se empleaba en aquella época, sin sal, sin otro tipo de sazón, porque no existía, sin una pimienta, sin más nada. Vamos a rehogar bien por 10 minutos aproximadamente esa gallina, la vamos a tapar y la vamos a cocer a fuego lento sobre 40 minutos aproximadamente. Porque es dura. Claro, Sí. pero además, ¿qué sucede? Que en esa época no se le incorporaba el fondo que actualmente tenemos aquí en cocina. Entonces, por eso hemos decidido hacerla, tratar de recrearla lo más similar a la época de los esclavos posible. Pues nada, después de 40 minutos podemos ya retirarla del fuego y podemos emplatar. Ya, gallina. Gallina en sanca. cazuela. Pero La mala el postre, rabia. la mala rabia. La mala rabia, bueno, todos sabemos las propiedades nutritivas que tiene el boniato, toda la energía que da en esa Mira época. Qué bonito se ve. Claro, precioso, ya le iba y pasó por aquí como siempre. Ya. Pues nada, ¿qué vamos a hacer con ese boniato? Fácil, lo vamos a lavar bien. Vamos a tomar 2 unidades, las vamos a lavar bien, la vamos a picar en dados medianos. La vamos a cubrir en una cacerola con un poco de agua solamente que cubra, porque sabemos que el boniato es muy suave, una textura muy suave que ablanda muy rápido. Le vamos a incorporar 4 cucharadas de azúcar para hacer un almíbar y la vamos a dejar cocer a fuego medio. ¿Qué sucede? En esa época sabemos también que se hacía con melado de caña. ¿No lo tenemos ahora? Pues mira, hemos intentado recrear la receta lo más fiel posible y bueno, lo hemos hecho con azúcar moreno y con unas hojas de limón o de naranja agria, que en este caso fue la que se empleó, que bueno, era lo que aromatizaba en aquella época. Como una almíbar. Así, un almíbar, ya. exactamente, que quede, Eso es solo lo que lleva la mala rabia. claro, solamente. Boniato, bueno, en aquella época Con era... almíbar, claro. En aquella Claro. época era Ya. el melado de caña y bueno, y las hojas de naranja agria o naranja dulce. Cualquiera se puede Ya. emplear. Muchísimas gracias, Yaneisi. Entonces, este es el set de Yaneisi. Después vendrá Yenia. de Yenia y luego está este de Bello que bueno, también han tratado de recrear las comidas en aquellos momentos, pero también no puede faltar, como decía Granado, el toque del chef, el toque de que ha ido haciendo esta comida hermosa y con sabores también fabulosos, sin olvidar la herencia, de dónde proviene. Más adelante seguiremos conversando de estos platos, pero ahora es tiempo de las noticias culturales y ya está listo Leiber Gómez.
Sin duda es un lunes con muchísimo sabor en la revista de Tarde en Casa y yo feliz, lo decía en los inicios, de poder recibir a 2 premios del cine cubano en nuestro SEC, además 2 grandes figuras de la cultura cubana. Bienvenidos a nuestro segmento de noticias culturales. Linda Núñez, bienvenida. Hola. Y Manuel Herrera, maestro, gracias también por prestigiar hoy nuestro segmento. Sin dudas, estoy muy feliz. Y sobre todo porque hace muy poco usted, maestro, recibió el premio Lucía de Honor que entrega el Festival de Cine de Jibara, tierra donde orgullosamente nací, a la que le debo muchísimo. Voy a comenzar entonces con el maestro, si usted me lo permite, Linda, claro que sí, para acercarnos justamente a ese reconocimiento tan importante que ya decía, mereció hace solamente unos días. Sí. Mira, como decía, la noche que me lo entregaron, para mí ese reconocimiento puede pensarse que sea a mi edad, algo que como para que quede en el recuerdo, ¿no? Pero yo pienso que no he hecho lo suficiente para merecerlo y por lo tanto tengo que hacer más. Y entonces es un premio que me anima a trabajar, que me anima a hacer cosas y realmente es muy querido porque Humberto, la familia de Humberto, todos hemos sido como familia y realmente recibirlo del Festival de Jibara, que lo conocemos desde su génesis, de sus ideas, es muy agradable. Y sobre todo, quien me lo entregó. Es Linda. Es Linda que ya lo recibió hace algún tiempo, hace muchísimos años atrás, recibió usted también este premio que lleva como nombre uno de esos personajes emblemáticos del cine cubano, Lucía, película de la que usted fue protagonista también. Sí, realmente para mí fue algo que me provocó mucha felicidad poder entregarle ese premio a Manolo, porque por todo lo que significa, por todos los recuerdos, por todos los momentos que recuerdo de discusiones, conversaciones, reuniones sobre el guión de Lucía, las filmaciones. Manolo también participó, ayudó a Humberto en la filmación de Lucía 95, en la batalla de los esclavos y eso. Y bueno, tiene mucha significación para nosotros. Y bueno, fue un gusto tremendo poder entregárselo esa noche a Manolo. Y además regresan siempre al Festival de Cine de Jibara. A Jibara siempre vuelvo, siempre. Me imagino que tú también. Por supuesto. ¿Cómo vivieron entonces esta edición del Festival de Cine, que además llegó con cambios diferentes, con cambios? Sí, realmente fue muy bueno, muy agradable encontrarnos con viejos amigos, ver todas las proposiciones que traían los cineastas este año. Hubo muchas cosas interesantes dentro del cine, documentales, cortos de animación, películas. Y fue muy grato ver allí cómo surgían nuevos cineastas, gente que a veces han hecho 2, 3 cosas nada más y de buenas a primeras uno descubre, caramba, como aquella muchacha, vimos una muchacha, o sea, una película corta que presentó una muchacha que se llama Ania Quesada y me maravilló, me encantó. Manolo, yo le decía a Manolo, me encanta la dirección de actores de esta muchacha, y dice Manolo, y se nota que ella sabe del lenguaje cinematográfico, que eso se notaba en la película. Sí. Y así vimos muchas cosas. Y feliz también de saber que regresa en abril, como fue siempre la idea y el interés de Humberto. La idea de abril, porque agosto es muy caliente en tu tierra, y realmente volver a abril es volver a la génesis del festival, volver a hacer el cine pobre, que como decía Humberto, no es pobre, no, es pobre en recursos, pero rico en ideas. Y realmente es un cine que no se ve en otra parte del mundo. Y la singularidad de Jibara es que era la tribuna para este tipo de cine. Y todo el mundo acudía a Jibara. También, como decía Linda, es muy gratificante ver cómo está surgiendo de nuevo el cine cubano. Cómo hay películas como La Mujer Salvaje, como Las Noches de los Rolling Stones, que son películas realmente hechas por gente que saben cine, que saben hacer cine y que pueden seguir adelante. Eso es muy gratificante para uno. Y Jibara puede ser esta tribuna del cine cubano. Una tribuna sin fronteras ni odios, pero una tribuna del cine cubano que pueda realmente dinamizar
y poner énfasis en la solución de los problemas que pudiera tener el cine cubano. Así es, películas emblemáticas como Capablanca o Zafiros, Locura Azul, ¿ha sido usted responsable de ellas? Sí, ¿Algún nuevo proyecto gracias. por ahí, un guión, algo? Sí, mira, yo lo digo en todas partes. Yo tengo un guión terminado de Carlos Martínez de Céspedes que no es una biografía, es la historia a partir de el momento que lo deponen y que está totalmente solo, abandonado en los picachos de la Sierra Maestra. Y él empieza a recuperar su historia, a ver cuál ha sido, a analizar el proceso, cómo ha sido, qué cosa que está en el diario perdido, en el que me baso mucho, que para mí no es un diario perdido, es un diario ocultado, porque el diario nunca estuvo perdido, pero sí estuvo muy ocultado hasta que Eusebio Leal lo recuperó. Pero estaba oculto por las cosas que podía decir con relación a lo que sucedió a Céspedes. Y bueno, yo hablo de esta película donde quiera que voy porque lo que me falta es dinero. Me falta que alguien se anime y ponga el dinero suficiente para poder hacer la película de este personaje que no está en el cine cubano en ningún momento. Está tangencialmente en El Mayor, pero una película sobre Céspedes no se ha hecho. Bueno, quizás hay algún productor por ahí que nos esté viendo y quiera apostar por este excelente guión que usted menciona. Nunca se sabe, ¿verdad? Nunca se sabe. Es linda. Y usted me decía que está preparándose para una película que no será una película cubana. No, es una película rusa que recientemente en estos días se han Por hecho segunda vuelta. reuniones y casting. Y bueno, parece que pronto vamos a comenzar. Qué bueno, qué bueno. La volveremos entonces a ver nuevamente en las grandes pantallas. Espero que sí. Seguro. Muchísimos éxitos para ambos. Gracias por aceptar la invitación. Felicidades a ambos. Porque qué bueno que hayan podido compartir de esa manera en Jibara, que es un sitio donde se les quiere muchísimo. Sí. Ya lo decía, antes de los inicios han estado estuvieron acompañando a Humberto, ahora a sus sobrinos, también Jorge Perugría, todas las personas que han hecho que ese festival continúe creciendo y vivo en ese pueblo que tanto ama el cine y a los artistas nuestros. Y lo ama mucho. Sí. Y además, cuando uno está allí, uno comprende por qué Colón dijo que era la tierra más hermosa que un humano vieron y que era una tierra de aires muy dulces, porque así es Jibara y así es su gente. Me alegra que lo diga usted, porque cuando lo digo yo dicen que es amor de la tierra. Qué bueno que sea usted quien lo diga. También es amor a la tierra. Seguro, pero bueno, viene de muy cerca, pero qué bueno que ustedes también lo reafirmen. Gracias ambos una vez más por llegar, éxitos y que sigan prestigiando el cine y la cultura cubana de la manera en que lo hacen. Claro que sí, que merecen ese reconocimiento tan importante. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, usted no se vaya, continúe con nosotros, tenemos muchísimo todavía para compartir, hasta aproximadamente a las 7 le acompañaremos. Ahora continúe con Raquel y sus invitados, siempre de Tarde en Casa. Pues sí, es un placer ahora recibir a Jenny Urquiza González, también alumna del profe Bello, que se sumó a este tema de la herencia africana en la comida y a ti te ha tocado, digamos que este momento en el que, según nos explicaba Granado, ya están los españoles en Cuba, como fueron quienes trajeron a esclavizados. Pero aquí ya es una comida en la que se mezclan las tradiciones españolas con la africana, pero el que cocinaba o cocinaba era el esclavo africano. Era el esclavo africano, que como dice Granado, estaba también su mano y su gusto. Sí. A ver. En este caso ya empieza la fusión, porque tenemos un plato que es chilindrón de carnero, que viene de la cocina española, y la cocinera africana, la esclava, le aporta la malanga. Ya empieza a hacerle aportes. Entonces, a partir de aquí, hicimos un trabajo de mesa y esto es lo más representativo de esa época, y la receta la vamos a hacer lo más acorde, porque hay variantes donde las personas le ponen, le quitan, y lo vamos a hacer lo más representativo de esta época. En este caso tenemos el carnero o el cordero. Utilicé 1,5 libras.
Es muy importante decir que esta carne, antes de cocinarla, se le debe limpiar bien, retirarle todos los pellejitos, los gorditos, porque tiene un sabor muy fuerte, característica de esa carne, y si se le deja, entonces sabe mal. Eso es lo primero. Después, otro tip importante para cocinarla es ponerla a marinar con tiempo, si puede ser de la noche anterior. El marinado se hace con sal, con pimienta, con cebolla, ajo, ají, pimiento y naranja agria. Todo esto se pone a marinar desde la noche anterior si es posible, y entonces ya a la hora de cocinar el carnero, sacamos del marinado la carne y la dejamos escurrir bien. La llevamos a una cazuela con una película de aceite y la sellamos. El sellado es para que se caramelice la parte de afuera, y después a la hora de cocinarla no se rompa la pieza, pero además quedan los jugos dentro, queda más deliciosa, más rica la carne, más suave incluso. Entonces, después que la tenemos en la cazuela, ya que la sellamos, sacamos del marinado todas las especies que le utilizamos y se la incorporamos a la cazuela junto con la carne y la rehogamos. Y es ahí en ese momento donde incluimos una taza de puré de tomate. Rehogamos, y después que ya unos 5 minutos le incorporamos esa misma jugo del marinado a la carne. Tapamos y cocinamos a fuego muy lento, a fuego bajo, por 1 hora aproximadamente, bien tapadito. Y bueno, al final ya casi de la cocción le incorporamos entonces una copita de vino, una taza de vino para perfumar la carne y que realce los sabores y le quede exquisito. Importante también decir que antes de consumirlo, que ya está, por lo menos dejar la carne reposar 10 minutos antes de servir. ¿La malanga se hace aparte o va incluida adentro? En este caso la hice aparte, se hace aparte. Ya, se hace aparte hervida. Sí, se hace aparte hervida y se le incorpora al plato. Ya. Como una guarnición. Perfecto. Sí. Entonces, bueno, aquí tenemos una mesa puesta que no podía faltar Sí. el vino. El vino porque se usó o se usaba en aquella época también, Claro. ahora. Pero este pudín de plátano, que Sí. veo las rueditas de plátano, Sí. ¿cómo es eso? A ver. Bueno, el pudín de plátano, de la cocina española, el pudín de pan. Entonces la cocinera esclava africana le aporta el plátano y ya empieza a transculturar a partir de ahí la cocina. Primeramente, en el recipiente donde lo vamos a hacer, que sería el molde, hacemos un caramelo. Con 3 cucharadas de azúcar bien se hace el caramelo que todos sabemos hacer para hacer un pudín, ponerlo al fuego con cuidado y después que ya está licuada ese azúcar dentro y bien caliente, se va revistiendo la pared interna del recipiente, del molde. Para hacer la mezcla, lo hice con 3 platanitos frutas. 3 platanitos frutas, uno de ellos lo usé para hacer esta decoración, que la puedes hacer o no la puedes hacer, si no lo utilizas en la masa de la mezcla que vas a hacer. Para hacerlo así, tienes que situar los platanitos picaditos después que haces el caramelo debajo. Entonces, es decir, lo vas situando en el lugar para cuando vayas a echar la masa, eso queda ahí y se cocina en ese lugar. Los otros 2 platanitos van dentro de la masa, se escachan, se maceran y se le incluye el azúcar, la leche y el huevo, se bate y el pan se hace migas. Y toda esta mezcla se le echa al pan, el pan absorbe todo eso y se revuelve un poco para que no quede tan grande la miga, pero tampoco que se deshaga completa. Y entonces toda esta mezcla va al molde, se tapa, a veces se hace con nailito, es decir, se tapa y se amarra bien con un cordelito para que no se zafe y se lleva a baño de María por media hora aproximadamente. Se sabe cuándo está, cuando lo sacas, lo destapas, pinchas con un palillo y sale seco. Siempre es importante dejar que se enfríe en el molde para desmoldarlo. Si es posible, con tiempo y después entonces para que el desmoldado quede bien. Ese desmoldado te quedó perfecto, perfecto además. Gracias. Y quedó, los platanitos, me encantó el diseño, que se vean las rueditas de plátano. No me imaginaba.
que era si usted desea hacer el diseño, si no, le incluye ese platanito a la claro, y mezcla. quedaría, sí, pero va gritando, Sí, va que es un gritando. pudín de plátano. De plátano. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Yenia. Siempre es un placer tenerte con Lo nosotros propio. y que te sumes con esa pasión a los temas que tratamos en la revista. Por supuesto, tiene una excelente guía, que es la del Chef Bello, que ese sí se sumó para siempre a nuestra revista y que ha sido toda una suerte de amigo, de colega y de excelente asesor para estos programas. En breve llega el Chef Bello. Pues sí, siempre es vital la ayuda de Bello, la pasión con el que toma los temas que abordamos aquí en la revista. Pero en este en particular se unieron muchísimos aspectos, hasta incluso de la vida personal de Bello, cosa que no conocía, porque cuando empezamos con este proyecto dice Bello, Casa de África. Conocía perfectamente. Qué bueno, Bello, gracias por estar acá. Conocías siempre. la casa a granado. ¿Por qué Bello? Está bastante A ver, vinculado. yo, por supuesto, mucho más muchacho. Mi madre trabajó mucho tiempo en la Casa de África, tenía un taller con niños allí. Y yo, por supuesto, visitaba la Casa de África y caminé, recorrí todos sus salones y la conocía. Y participé en muchísimos eventos también, acompañando junto a la familia. Bueno, y también he tenido la posibilidad de tener trabajo bien cerca con la esposa de Granado, en la Universidad de San Jerónimo. Es decir, ya hemos estado vinculados de cierta manera trabajando en ciertos proyectos con Por él. eso te fascinó celebrar Así este es. aniversario 30 de la ruta de las personas esclavizadas con esta herencia de, bueno, vamos a recordarle a los amigos, porque tú fuiste el que preparaste esto, que el primer plato era, ¿de qué momento? A ver, acá al centro lo que hay es esa cocina de barracón, es decir, la que consumían ellos en el barracón para darle fuerzas para trabajar, por eso estaba el guarapo o el melado de caña, estaba el boniato, estaba la gallina al caldero, asada al caldero con todas esas hierbas aromáticas que consumían ¿Esta ellos. era? ¿Que la que acaba que era Jenny? La que acaba de hacer Jenny es esa fusión de la doméstica, de la negra doméstica con la cocina española, donde fusionaban la cocina española precisamente con los elementos que aportaban ellos. ¿Y la tuya? A Y ver, acá es lo que al degustar del tiempo ha llegado a nuestros días. Es decir, esos platos con esa influencia africana que todavía aún lo tenemos en nuestra cocina cubana. ¿Qué es entonces? Que es ese machuquillo de plátano que le iba a pedir que, porque ahorita decían machuquillo, fufú, no, es machuquillo de plátano. Machuquillo, Fufú es sí. otra elaboración. No, yo nunca dije fufú. No, conversando acá. Machuquillo. antes, Claro, tenía claro que era machuquillo. Sí, conversando acá ahorita las personas tendían, hay una tendencia que machuquillo es una cosa y el fufú es otra, ¿no? Machuquillo de plátano, y lo que tiene adentro es un mechado de la carne esta seca, de ese tasajo, que también lo consumía y que tengo que agradecerle a las personas que me hicieron llegar el tasajo, porque usted sabe que para montar todo esto lleva su proceso. Y es un tasajo al palenque, que es uno de los platos que están dentro. ¿Quién nos dio el...? Sí, lo puedo, sí. Ya, no claro, hay hay que problema. agradecerle. Sabes que tengo el apoyo, porque el trabajo con ellos ahí en la fela, y ellos me hicieron llegar, por supuesto, la posibilidad del tasajo. Ya. Nada, que ese plato que está ahí, que tiene. Es un machuquillo de plátano, a partir de ahí que el machuquillo de plátano es ese plátano verde, plátano macho verde, y que incluso le puedes combinar con pintón para darle un toque algo dulzón, que pelamos, cortamos en porciones, lo freímos, es decir, le damos un primer blanqueado en grasa para ablandar la textura, retiramos de la grasa, dejamos que refresque, lo aplastamos y volvemos nuevamente a freír. Una vez que está frito, así tostadito, como acostumbramos a consumirlo nosotros, ¿qué hacemos? Machuquillo viene de ese majado que se hace, que antiguamente lo hacían con una piedra china pelona, y ahora yo por supuesto hice con un mortero, majado, a que se deshaga completamente ese plátano que ya freí, ese tostón que ya está frito, y tienes que hacer entonces un fritico que se hace con ajo, manteca de cerdo y en pellitas o chicharrones de cerdo triturado. Lo unes entonces a este plátano, lo mezclas bien
Y hay varias formas de presentarlo. Hay quien lo presenta en bolas, hecho bolas. Yo aquí quisiera traerlo un poquito más diferente, ¿no? Bueno, ya una vez hecho ese machuquillo, vamos entonces al tasajo. Ya el tasajo, cuando me lo hicieron llegar, ya había tenido un proceso de salado, de hidratación, porque decíamos o comentábamos que era carne seca. ¿Qué fue lo que hice? Ablandar esa carne, y una vez que estuvo blanda, la desfibré como para hacer una ropa vieja. ¿Y qué hice? Salté entonces cebolla, ajo, le incorporé entonces la carne a ese salteado, rehogué, le puse un poquitico de comino y naranja agria, sal y pimienta. Rehogué todo aquello ahí, dejé que redujera un poquito es decir, esa salsita que se hace de ese tasajo. ¿Y qué hice? Tomé un molde y puse una camada de machuquillo, una de tasajo, otra de machuquillo, y lo fui combinando hasta moldearlo, y es esto que tenemos acá. Ahora, yéndonos acá a este postre. Este es el postre. Es el postre. Ahí hay todos los elementos de cubanía que hay o que tenemos acá, por suerte, en nuestro país. Esto que está acá son unos bollitos de yuca y malanga cruda. Es decir, se toma la malanga cruda, se pela, se lava y se raya. Al igual hacemos con la yuca, pelamos la yuca, la rayamos, unimos entonces la malanga rayada con la yuca, le ponemos una pizquita de sal, le ponemos anís en granos y un huevito batido. El huevito batido, por supuesto, es lo que va a unir esto. ¿Y qué hacemos? Vamos tomando por cucharitas pequeñas y lo vamos friendo en grasa. Ahora, esto queda como si fuese una friturilla de malanga, pero con el toquecito ese de anís. Y por supuesto, ya que decía que habíamos combinado la yuca. ¿Qué elemento importante aquí que va a realzar ese plato es la salsa? La salsa es una fusión de guarapo, ese que se hacía en los trapiches, que le puse a ese guarapo para realzar su sabor, anís estrellado, pimienta dulce y una rajita de canela. ¿Y qué hice? Llevé ese guarapo al fuego con la tripa de un tabaco. Es decir, abría un tabaco, le extraje la tripa, la uní entonces a ese guarapo, repito, con la canela, con el anís estrellado y la pimienta, y lo puse a reducir. Una vez que logré la reducción, colé y le incorporé el ron y lo volví a llevar nuevamente al fuego. Y dejé que redujera, que evaporara el alcohol, se vaya el alcohol del ron, y me quedara entonces esa salsa. Esa salsa, ahí se mojan entonces las frituritas y se consume. Es una salsa que queda espectacular, la gente se preocupa, pero tabaco, sí. Del tabaco no se siente el sabor a tabaco, lo que te queda es acá, en la garganta, ese picor que te ofrece el tabaco cuando fumas el tabaco, aspiras el humo del tabaco. Y por supuesto no podía faltar el café. El café con sus granitos ahí de café, que lo quería traer unos granitos envueltos en chocolate, pero no tuve la posibilidad de llegar a tiempo para hacerlo. Cuando fui a buscarlos ya no quedaban, porque había que poner el elemento de chocolate también. Está perfecto. Muchísimas gracias, Bello, por el trabajo que te tomaste, por emulsionar esa salsa que para tu próximo libro. Sí, tiene que estar, por supuesto. Estará y nació de esta investigación y de este deseo de todos juntos celebrar el aniversario 30 de la ruta de las personas esclavizadas. Sí, cierra acá. Acompáñame. Sí, claro. Para también las preguntas con el director de la Casa de África y la directora del Museo de San Severino, Castillo San Severino, Museo de la Ruta de las Personas Esclavizadas. Así es, Raquel, listo ya para compartir saludos, felicitaciones y reportes de sintonía. Saludar a María Regla, Lela, así le dicen cariñosamente en La Habana. Recibe todo el cariño del equipo y también de su esposo, que ayer coincidía y bueno, me decía que es fiel televidente de nuestro espacio. Saludo también para Lolo Hernández y para Dairon, un gran amigo que nos está viendo ahora mismo desde el centro del país. Todo nuestro cariño para él. Y bueno, son muchas las preguntas que han llegado relacionadas con los museos. Exactamente dónde se encuentran, cuáles son los horarios y los requisitos para poder llegar hasta los mismos. Bueno, le damos la palabra a la... Bueno, el Museo Castillo de San Severino se encuentra en la ciudad de Matanzas. Está muy cerca a la entrada de la zona industrial, muy pegado al puerto de Matanzas. Esos son los puntos de referencia